En esta mañana vamos a dar comienzo con este nuevo estudio de 12 hombres comunes y corrientes, donde vamos a estar estudiando un nuevo apóstol. Y este apóstol es Simón. Simón. No es Simón Pedro, es otro Simón. Pero quisiera comenzar en esta mañana platicando algo muy interesante, ¿no? Cuando a alguien le gusta en extremo un equipo de fútbol, ¿no? O tiene una simpatía hacia un partido político, hacia una religión en forma extrema, se lo conoce como un fanático, ¿no? A los fanáticos políticos, ¿no? Se dividen según el color del partido. Tenemos extrema derecha, tenemos extrema izquierda. Y a los religiosos también muchas veces y en muchos países se hacen guerras por cuestiones de religión. Y sabemos que a veces los extremos no son buenos, todo lo contrario, los extremos son malos. Pero ¿qué pasa cuando una persona vive o lleva esta pasión al punto del fanatismo? A veces toma decisiones complejas y difíciles que no solamente afectan su vida, sino que terminan afectando la vida de otros. ¿Por qué hablo acerca de esto? ¿Por qué vamos a hablar hoy de un fanático? De una persona que vivía su vida al extremo, una persona que llegó a formar parte de una secta que a la vez formaba parte de una guerrilla, que defendía quizás algo muy válido, que podemos decir que su propósito o lo que movía su vida, podríamos decir, era muy válido porque él creía en forma incorrecta que servía al Dios verdadero porque se apegaba a las leyes y estaba en contra de todo aquello que iba o que pensaba diferente a él. Este era Simón. Vemos que Simón forma parte del último grupo de los 12, de este último grupo de 4, junto con, que ya hemos visto, con Jacobo, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver el segundo, que es Simón. Pero ¿quién era Simón? Simón formaba parte de este grupo que llamamos el grupo del silencio, ¿no? La zona de silencio. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice mucho acerca de Simón. Pero buscando por ahí podemos encontrar algunas señales de este Simón. Por ejemplo, no tenemos duda que era Galileo. Es decir, era de la zona de Galilea, ¿no? En cuanto a su oficio o en cuanto a la aparición en medio del relato, hay dos pensamientos o dos vertientes, ¿sí? Que no vienen en la palabra de Dios, pero de repente buscando, investigando, podemos llegar a encontrar estas dos situaciones. La primera era de que Simón, si vivía en Galilea, su oficio, ¿cuál podría haber sido? Pescador, probablemente. Incluso por ahí se piensa de que Simón también fue llamado como los demás cuando él estaba pescando. Pero otra corriente, porque los evangelios de Mateo y Marcos lo presentan como el cananita, dicen que Simón, como era de Canaán o de Caná, podría haber sido el de la boda, aquel que se casó con una parienta de Jesús. Algunos dicen que era la hermana, la boda de Canaán era la hermana, por lo tanto podríamos llegar a pensar, pues era hasta cuñado de Jesús, ¿no? O medio cuñado, como le podríamos llamar. Pero en realidad es que estos son supuestos, pero para tratar de ubicarlo. Lo que sí sabemos que era de Galilea. Él era de esa región. Ahora, lo que también sabemos de Simón es que él tenía un apodo muy particular. Y era que es Simón el Celote. El celote, que tiene su raíz en aquella palabra que nosotros conocemos como celo. Era una persona pasional, celoso de lo que vivía, por eso se le puso el celote. Por eso también se le llamaba el cananita. ¿Por qué? Porque no porque era de Caná, sino porque la raíz de esa palabra significa celo. Entonces todo tiene que ver con esta afición que tenía Simón a un pensamiento extremista que lo llevó a formar parte de esta secta que le decía que llamaba los celotes. Podemos ubicar en la época de Jesús movimientos políticos y movimientos religiosos. Encontramos allí a los fariseos, a los seduceos, ¿sí? Personas que manipulaban incluso muchas veces las leyes espirituales, pero que defendían una ideología política. Todos compartían un mismo celo
todos compartían un mismo enemigo que era el Imperio Romano, pero los celotes habían llevado a un nivel más alto todo aquello que tenían como pensamiento en contra del Imperio Romano. Y se sabe de estos celotes que fueron los primeros en realizar actos de terrorismo dentro del Imperio Romano, y no solamente contra funcionarios y personas del Imperio Romano, sino que incluso hasta con civiles. Pero de ahí sale Simón el Celote. Simón el Celote, una persona que por su apodo podemos pensar que era entusiasta, apasionado, vehemente, incluso violento. No descarto que Simón haya participado de alguna revuelta, de algún atentado. No descarto que incluso él haya puesto en riesgo la vida de otra persona por seguir sus ideales. ¿Por qué? Porque era militante de esta secta rebelde llamada los Celotes. Y era muy celoso Simón, porque para formar parte de ese movimiento lo tenías que ser, de sus creencias. Pero yo les decía, ellos estaban, incluso Simón, sinceramente equivocados, porque ellos pensaban que con esto que hacían, que estaban haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque su pensamiento era que Jehová era el que debía reinar sobre Israel y no otro. No está mal pensar así, ¿estamos de acuerdo? Aparte, si vemos el Dios o a Dios que aparece en el Antiguo Testamento, del cual el pueblo de Israel sabía o pensaba o decía que era su Dios, vemos un Dios celoso. Vemos un Dios que llevaba a no mezclarse con otros pueblos. Vemos un Dios que le llamaba a conquistar y no dejar rastro del pueblo que conquistaba, ¿no es así? Vemos a un Dios que daba una ley que decía ojo por ojo, diente por diente. Entonces, tomando todo eso al extremo, se habían convertido en este movimiento y allí estaba Simón. Ahora, de Simón, como de otros apóstoles en este momento del silencio, la palabra de Dios no nos dice nada. Ahora, es interesante porque si tomamos Mateo 8 como el encuentro de Simón, el celote, o el momento en que Simón el celote se está con el maestro no hace nada diferente a lo que hizo con los otros discípulos, fuera cual fuera el carácter de Simón, sino que como todos los demás, el llamado fue contundente. Le dijo, sígueme, sígueme. Y si Simón estaba siguiendo al maestro, quiere decir que él decidió obedecer, que él dejó todo como los demás dejaron y le siguió. Ahora, ¿qué es lo que pueden haber visto Jesús en Simón, en un revolucionario, en una persona, ¿no es cierto?, podemos llamarlo incluso hasta anarquista, que solo lo que le importaba era el bien de su tierra y nada más? Que sí, tenía, como la mayoría de los judíos, un odio particular hacia el Imperio Romano. ¿Qué puede haber visto Jesús en esa persona? ¿O qué puede haber visto Simón en Jesús, que era un pacifista, que hablaba de un reino, pero que ni siquiera era terrenal, como para decir, vamos y caminemos juntos? Algo sucedió en la vida de Simón. Jesús pasó por su vida y definitivamente fue transformado, fue cambiado. Tal es así que cosas que inimaginables y cosas que quizás nosotros podemos considerar como incompatibles, Jesús hizo pasando por la vida de Simón. La primera de ellas, una de ellas, fíjate, Simón con Jesús, lo primero que ocurrió es que lo hizo socio de Mateo. Y socio me refiero que ahora estaban del mismo lado. ¿Y por qué tan peculiar esta situación de que Simón el Celote fuera compañero socio de Mateo? Mateo, ¿qué era Mateo antes de ser apóstol de Jesucristo? ¿Qué significaba eso? ¿Cobraba impuestos para quién? Para el Imperio Romano. Ok. Mateo cobraba impuestos para el Imperio Romano, trabajaba para el imperio. Simón el Celote le declaró la guerra al imperio, puso alguna que otra bomba en algún palacio judicial. ¿Me entiendes? Y de repente Jesús, por orden divina, por orden del Padre, une a un extremista con un traidor. ¿Te imaginas eso? ¿Te lo puedes imaginar por un instante? Sí, claro, que él era totalmente extremo y anárquico.
el otro había traicionado el pueblo totalmente y estaba con los romanos. Era la derecha contra la izquierda, si lo queremos llamar así, el agua y el aceite. No había compatibilidad alguna entre ellos. Sin embargo, volvemos al punto. Nunca se trata de ellos. Siempre se trató de lo que Jesús hace, hizo y hará en la vida de ellos. Nunca se trata de nosotros. Siempre se trata de lo que Jesús hace e hizo en nuestras vidas. No solamente eso, sino que recuerden el aposento alto, recuerden al Señor Jesucristo participando con sus apóstoles en la última cena. En un momento Jesús dice, alguien me va a traicionar. Alguien me va a traicionar. Dentro de todos los que estaban ahí, ¿cuál piensan ustedes que era aquel que tenía un mayor pensamiento de libertad? Un mayor pensamiento de decir, con el poder de Jesús, más las armas que hemos juntado, más toda la estrategia que podemos hacer, ya lo tenemos. Jesús seguramente nos invitó a esta cena para mostrarnos cuál es la estrategia de lo que viene. Sí, efectivamente Jesús los juntó para eso, para decirles cuál era la estrategia de lo que venía. Pero Él les dijo, hey, me voy. Y donde yo voy, ustedes también estarán. Llegó la pregunta de Tomás, ¿dónde vas? ¿Cuál es el camino? Y Simón se agarraba y se arrancaba los pelos. ¿Para cuándo nos levantamos de acá en guerra? Tengo a mis amigos listos y vamos y conquistamos. Entonces, cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, ¿cuál tenía todo el perfil para decir, me saco a este de encima y sigo con lo mío? Simón. Simón, definitivamente, amados, era el indicado para traicionar a Jesús. Sin embargo, Jesús pasó tan profundamente en su vida que Simón no lo hizo. Simón no lo hizo. Es más, en aquella cena, ninguno sospechaba de ninguno. Fíjese cómo fue el trabajo de Jesús tan profundo en la vida de cada uno de aquellos hombres, que incluso cuando Jesús marcó a Judas, nadie se dio cuenta y pensaban que Judas iba por el postre. Sí, eso fue lo que pasó. Y por último, Jesús confió tanto en Simón que al igual que los otros 12, les dio poder y los dejó como ¿qué? Como un testigo, como un testigo. ¿Qué es testigo, señor abogado? ¿Cómo definimos testigo? El que da fe. ¿El que da fe de qué? De lo ocurrido, del que vio. Por ahí dicen que un testigo en México es esa persona que preparan para mentir, aunque todos lo saben. Pero no, un testigo es aquel que puede dar fe cierta de lo que ocurrió. Y Simón, el celote, el que odiaba al imperio romano, el que estaba listo a matar, ahora era testigo de un reino espiritual y eterno que Jesús le encarga. Con todos estos cambios, hay un legado que nosotros podemos aprender de Simón. Sí es cierto, no hay muchas cosas que nos dice la Biblia de Simón. No hay mucho por donde buscar. Todas estas cuestiones que aparecen allí son evidencia de situaciones que puesto dentro de una posibilidad cierta que ocurrieron, porque estuvo en el aposento alto, estuvo con Jesús, su carácter daba para que fuera así, podemos conocerle un poquito más. Pero hay un personaje que al igual que Simón era extremista, que al igual que Simón estaba sinceramente equivocado, que al igual que Simón buscaba el reinado del Dios verdadero, hasta que un día el Dios verdadero se le apareció y transformó su vida. ¿De quién estoy hablando? De Saulo de Tarso. De Saulo de Tarso. Y en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 19, Hechos 9, en sus hojas dice hebreo, pero es Hechos 9, que no sé más, ya lo corrigió. Hechos capítulo 9, encontramos la conversión de Saulo. Saulo iba en busca de cristianos para acabar con esta secta que estaba poniendo el desorden. Y él perseguía equivocadamente a estas personas, pero sinceramente equivocado estaba, porque él pensaba que servía al Dios verdadero. Y de repente, el Dios verdadero se le aparece. De repente, el que él perseguía, ahora lo busca y le enseña algo muy importante, al igual que Simón. Incluso una de las enseñanzas más prácticas que nosotros podemos aprender de todo esto, que no importa lo extremistas que seamos, Dios siempre va a poner el equilibrio en nuestras vidas. ¿Y cuáles son estos tres legados y que podemos aprender tanto de Saulo como de Simón? Son los que vamos a ver a continuación.
El primero de los legados en la lectura de Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 19, donde encontramos el llamado de Saulo de Tarso, ¿sí? Donde vemos algunas particularidades o algunas situaciones muy de ese momento. Y una de las cosas que a mí me llama y me impacta la atención, o que me impacta y me llama mucho la atención, así se dice, es cuando Dios se presenta delante de Saulo. Lo primero que hace, ¿qué es Dios para con Saulo? Lo sacude, pero lo sacude de tal forma que lo voltea, lo tira de su montura, lo baja de su autoridad. En aquel entonces, no para cualquiera era montar, sino para personas con cierto estatus, con cierta autoridad, que se imponía a los demás. No es casualidad que cuando Dios llama a Saulo, y si me permiten la expresión, lo voltea de su macho, del que venía montando. Totalmente lo baja. Tal cual, cuando Dios llega a nuestras vidas, cuando Dios llega a la vida de Simón, el terrorista o el celote, de Saulo, el que, como dice el versículo, respiraba venganza contra los cristianos, cuando Dios llega a tu vida, a mi vida, lo más normal es que nos baje de nuestro macho, que nos ponga los pies sobre la tierra y que muchas veces nos humille, demostrando nuestra condición delante de un Dios todopoderoso. Delante de un Dios todopoderoso. Lo importante es cuál va a ser nuestra reacción. ¿Cuál fue la reacción de Saulo? ¿Cuál fue la reacción de Simón el celote, el vehemente, el violento, el que buscaba venganza? ¿Cuál fue esa reacción? Se enfrentaban a algo que ellos no podían negar. Se enfrentaban a la verdad. Una verdad que quizás, como dijimos, sinceramente la buscaban, pero sinceramente estaban equivocados. Porque no era como ellos pensaban, no eran como ellos creían. Por lo tanto, la primera pregunta que tenemos allí, acerca de Saulo y Simón, cargaban un gran celo a lo que ellos consideraban correcto. ¿Qué fue lo que cambió radicalmente su forma de pensar? Un encuentro con Jesús definitivamente transformó la vida de estos dos hombres tan radicales, tan extremos. Definitivamente el encuentro con Jesús, que Jesús se presentara en sus vidas, fue para ellos irresistible. Romanos capítulo 12 habla acerca de esto. Y el consejo para nosotros es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Pero la frase aquí a rescatar es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? Cada vez que se presentaba un sacrificio, generalmente con el sacrificio que se hacía, era un animal muerto. El fuego lo consumía. Pero a nosotros nos pide que seamos un sacrificio constante, vivo. Todos los días decidimos ir a Cristo, todos los días decidimos consagrarnos a Cristo, todos los días decidimos ser puros por y para Cristo. Y después viene el versículo siguiente. Cambien su forma de pensar para que así puedan cambiar su forma de vivir. Y eso lo escribió Pablo, el que antes era Saulo. Y te puedo asegurar que eso lo selló Simón el celote. Antes el terrorista. Y no sé si tú lo puedes firmar. Yo lo puedo confirmar en mi vida. Y el anhelo es que cada uno de nosotros podamos hacerlo en nuestras vidas. Porque lo que les ocurrió a ellos, la pregunta es, ¿puede cambiar nuestras vidas? Definitivamente. Lo que nosotros necesitamos para un cambio radical en nuestras vidas, dejando de lado todas aquellas cosas que no son buenas, que no son correctas, es un encuentro personal con Cristo como mi Salvador y como mi Señor. Primer legado de Simón para nuestras vidas es que él creyó en la verdad y Cristo se convirtió en su Señor. En su Señor. Dios quiere que nosotros seamos, al igual que Simón y Pedro, radicales, pero ahora en nuestra nueva forma de pensar. Cristo en su día a día fue radical. Él llamaba las cosas por su nombre y quiere que tú y yo seamos igual a Él. Segundo, Pablo, cuando es volteado de su montura, cuando Cristo se le revela, aparece esa voz y le dice, la pregunta de Pablo es, ¿quién eres, Señor? ¿No? ¿Quién eres? Y él se revela
Y Pablo podría haber dicho que tú no me conoces a mí, ¿quién soy? Sino que Pablo le dice, ¿qué quieres que haga? La segunda pregunta dice, ¿cuál es la evidencia más clara de la conversión en la vida de un hombre justiciero que vive sinceramente equivocado? ¿Cuál es? El arrepentimiento, el cambiar, pero una evidencia clara en la vida de un hombre que se transforma es ¿qué? La obediencia. La obediencia. Porque inmediatamente cuando le dice ¿qué quieres que haga? Dios le dice, ve a Damasco, allí va a haber un hombre, te va a estar esperando y le da unas serie de indicaciones. Y Pablo, sí, Pablo, el que venía con guaruras, el que venía empoderado, el que venía a hacer su chamba, era Saulo, ¿estás de acuerdo? Era ese hombre mandado por el imperio a poner orden, a quitar esa secta llamada los del camino, los cristianos. Ya había muerto su líder, habían escondido su resurrección, ahora había que limpiar cualquier vestigio, cualquier evidencia de que la verdad que había hablado el maestro era verdad. Y Pablo se encargó de eso. Y Pablo era terrible, era bravo. Cuando vemos el martirio de Esteban, dice que después de ser apedreado, las ropas de Esteban fueron puestas a los pies ¿de quién? De un joven llamado Saulo. Ese era. Sin embargo, mira, manso, humilde, va y obedece. Cuando nosotros queremos ver evidencias en nuestras vidas de que somos realmente transformados por el poder del Espíritu, hay una necesidad en cada uno de nosotros de obedecer los principios que la palabra de Dios nos da. Tiene que haber una necesidad inminente de someternos a la autoridad que significa en nuestras vidas la palabra de Dios. Sí. También pensaban que evidencia de transformación es que no se peleó con Mateo ni traicionó a Jesús. Es lo que vemos en Simón, ¿no? Una evidencia total. Un hombre que radicalmente cambia de pensar Simón. No se peleó con Mateo, lo vimos, y no traicionó a Jesús. Si eso no es un cambio radical, ¿qué es? Exactamente. Exactamente. Dios te llama y te pone donde tú eres útil. Y a veces alrededor tuyo hay personas que tú consideras inútiles o que no te puedes llevar. Pero qué bueno que Dios nos pide a nosotros, ¿no es cierto?, opinión en cuanto a quién sí y a quién no, ¿verdad? Porque si fuera así, lo primero que pasaríamos es la lista de ¿qué? De los no. A todos estos no, ¿verdad? Porque no va a ser cosa que también me toque convivir con esta persona en la eternidad. Y no quiero. Pero qué bueno que Dios no nos pide opinión. Dios pide que nosotros nos sujetemos y obedezcamos, y eso es una señal de transformación en nuestras vidas. Por lo tanto, una siguiente evidencia o legado es que su lealtad a Jesús superó toda prueba. Porque como bien decías, ¿no? No se peleó con Mateo, el publicano, que trabajaba para el reino, para los romanos, ni tampoco traicionó a Jesús. Y cuántas otras cosas que se esperaban de Simón, el celote, el extremista, Simón no hizo por el simple hecho de que Jesús pasó por su vida y fue transformado plenamente. Y por último, el fanatismo de estos hombres, tanto de Simón como de Pablo, ¿en qué fue transformado? ¿En qué fue transformado? Dedicación, obediencia, lealtad, fe, servicio, humildad. Incluso ahora te puedo asegurar que Simón a sus enemigos ya no los veía como enemigos. Él los veía como potenciales, parte de un reino eterno. Simón fue llamado por Jesús para ser testigo. Algunos dicen que llegó a Egipto, otros dicen que fue un poco más lejos, que llegó a las Islas Británicas. Todos coinciden en que murió en el martirio, que su muerte fue dolorosa. Incluso algunos llegan a comentar que murió aserrado, partido por la mitad. De lo que no hay duda es que Simón murió en su ley, haciendo lo que tenía que hacer, siendo testigo del reino. Ya no se dedicaba a poner coches bombas. Ya no se dedicaba más a perseguir al imperio, a denunciar al imperio. Ahora trabajaba para el reino eterno.
Y su fanatismo, y es el tercer legado de Simón, su fanatismo fue transformado por entusiasmo en su devoción a Dios. El que estaba dispuesto a poner su vida por la causa, ahora la puso por Cristo, por la obra, por el reino. Por el reino. Hablábamos al principio de los fanatismos. ¿Qué es lo que no haces por ser fanático? ¿Qué es lo que no llegas a hacer cuando defiendes una causa? La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer hoy por Cristo? ¿Qué te llama Cristo a hacer en tu vida? Él ya transformó tu vida. Él ya cambió tu eternidad. Él te dio una razón de ser. Él te da un propósito de vida. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer por devoción a Cristo? Y terminamos con esto, por favor. 1 Timoteo. 1 Timoteo. Vamos a 1 Timoteo, por favor, capítulo 1. Primero Timoteo capítulo 1, versículo 16. Y concluimos con esto en esta mañana. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16 dice lo siguiente. Pero por esto, dice el apóstol Pablo, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia. Fíjate, dos palabras interesantes. Misericordia. No darnos lo que merecemos. Eso es misericordia. Y luego clemencia. ¿Sí? Un perdón sin que lo pidamos. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Lo que Pablo está aquí refiriendo es lo que cada uno de los apóstoles entendieron. Y Simón, el celote, tenía muy claro. Si Dios pudo transformar mi vida mostrando su misericordia, no dándome lo que merecía, hay un propósito. Es que a través de lo que Dios hizo en mi vida, otros puedan llegar a la vida eterna. Cristo Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores. Pablo dice, del cual yo soy el primero. Y yo creo que todos competimos con Pablo, porque si Cristo me rescató, murió por mí. ¿Pero para qué? Para que nosotros anunciemos la verdad del Evangelio. Esa verdad que transforma vidas. Lo hizo con tu vida, lo hizo con mi vida. Por eso, cuando invitamos a Simón a nuestras vidas, cuando invitamos a Simón a nuestras mesas, ¿sí? Quizás nos podemos identificar con su forma de pensar, personas radicales, personas extremas, personas aferradas a una verdad. Pero Cristo quiere transformar definitivamente eso en algo positivo para Él. Por lo tanto, si tienes algo de Simón, ¿sí? Transforma ese fanatismo en entusiasmo para ganar a otros para Cristo. Porque al final nunca se trata y nunca se trató de lo que tú y yo somos, sino de lo que podemos ser a través de Cristo en nuestras vidas, a través del poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, obrando en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por el estudio de tu palabra. Gracias porque escogiste, Señor, a un extremista para volverlo uno de tus apóstoles y darnos una lección, Señor. Canalizar todo ese esfuerzo, canalizar todo ese deseo, Señor, por hacer las cosas en forma extrema, nos puede llevar a ser extremo para ti, a ser radical para ti, a compartir el Evangelio vehementemente, buscando la salvación de las personas, Señor, a través de la misión que tú les otorgaste a ellos y nos otorgas a nosotros, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, llegando hasta lo último de la tierra. Señor, que ese sea el deseo de nuestro corazón, que tú impulses, que tú empujes nuestras vidas a hacer esto, a gastar nuestras vidas para ti. Padre, lo oramos y lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hombres, Dios nos bendice.